Y hay otra cuestión a la que quiero referirme en este breve raconto histórico, que es lo siguiente, y que está fuera de discusión. El terrorismo de Estado permanece en el periodo democrático entre dictaduras. Y esto está fuera de discusión, o sea, con notas distintas las que he dado, ¿no? O sea, hay una discontinuidad porque es lógico, estamos pasando de una dictadura a un Estado democrático, pero existe en este Estado democrático un descenso institucional pronunciado fundamentalmente a partir de fines de 1974, durante 1975 hasta el golpe, en el cual el poder militar, que había entregado el poder en 1973, muy deslegitimado y en retirada, empieza a recobrar protagonismo en la lucha antisubversiva. El poder democrático decide en un momento confiarle al poder militar la lucha, comillas, lo digo entre comillas porque detrás de esta expresión lucha contra la subversión se esconden o anidan muchísimos casos de terrorismo a seca, ¿no? Y de represión contra el disidente político o contra la población general que no estaba necesariamente involucrada en el fenómeno subversivo. Lo cierto es que el Estado democrático confía en 1975 al poder militar, esto es progresivo, pero lo hace a partir de los decretos que todos conocemos, denominados decretos de aniquilamiento. Esta es una expresión coloquial, pero bueno, la hizo suya Videla, por ejemplo, cuando le entrevistó Reato, el mismo Videla habla de decretos de aniquilamiento, y se denominan así porque en estos decretos del Poder Ejecutivo le confían al ejército argentino la responsabilidad en la lucha antisubversiva. Según todos los estudios de la época, el fenómeno terrorista estatal, con todas las notas que conocemos luego de 1976, ya estaba instalado concretamente en Tucumán durante el operativo Independencia. Esto ha sido estudiado y ahí se ha llegado a la conclusión que el ejército, a quien, desde antes de estos decretos, el decreto que le confía al ejército este operativo y el comando de este operativo en la provincia de Tucumán, de febrero, es un decreto secreto de febrero del 75, y durante este operativo se encuentran presentes ahí los centros clandestinos de detención y todo el repertorio que hace a la práctica terrorista estatal. Los secuestros, las desapariciones, la tortura y la suerte final del prisionero dependiendo de la voluntad omnímoda del captor. Este fenómeno ya está instalado desde febrero del 75 y luego se extiende a todo el país con la sanción de los decretos de octubre de 1975 firmados por el presidente provisional Ítalo Luder y todo el gabinete del gobierno democrático. La presidenta de la Nación estaba de licencia, y a partir de ese momento se observa en la historia argentina un crecimiento de la espiral de violencia institucional, y empieza a involucrarse el ejército argentino en la represión clandestina, que hasta ese momento era llevada a cabo fundamentalmente por los grupos parapoliciales en todo el país, pero fundamentalmente en Buenos Aires, con la AAA, en Mar del Plata con la CNU, en Córdoba con el Comando Libertadores de América, en Mendoza con el CAM y el Comando Pío XII. Se mezclan en esta etapa comandos, como ocurrió en Mendoza, comandos
que tratan de imponer a balazos y por vía del secuestro y la ejecución sumaria, una moral determinada. Hay un comando moralizador en esta provincia, estoy hablando de Mendoza, y también la represión política. Bueno, a partir de octubre de 1975, como dije, el ejército se integra a esta fase represiva, y de allí en más todo será descenso hasta el golpe de Estado de 1976, meticulosamente preparado por las Fuerzas Armadas. Esto está aprobado, hay un documento que así lo indica. Hay un plan del ejército, se llama así, plan del ejército contribuyente al plan de seguridad nacional, en el cual se especifican todo y cada uno de los detalles del golpe de Estado a practicarse el día D, hora H, que finalmente fue el 24 de marzo de 1976, y ese plan tiene una particularidad que expresa, es un plan secreto que después se conoció, por supuesto, pero expresa que las acciones represivas debían encubrirse eh, con la excusa de la lucha contra la subversión, algo que es llamativo, ¿no? Un plan que determina todos los detalles de un golpe de Estado y que especifica que las acciones que se van a adoptar para tomar el poder total de la nación deben siempre ser disfrazadas bajo este manto de la lucha contra la subversión. Y ese documento es un documento oficial que pertenece al ejército. Y a partir de allí, las notas del terrorismo de Estado que ya conocemos, o sea, es anterior al golpe, y es en 1975 cuando el mando militar decide implementar una represión clandestina. O sea que esa represión que coexistía con la represión de superficie durante la dictadura de la NUCE, los mandos militares, fundamentalmente el ejército, hay casi acuerdo en la doctrina en afirmar que fue una reunión que se mantuvo en sede del ejército, en los altos mandos del ejército, en la cual se decidió que la represión a implementar luego del golpe fuera por esencia clandestina, ilegal, y que implementara basada en la desaparición forzada como política de Estado. Se dirá, bueno, si involucra las tres armas este plan, ¿por qué lo decidió el ejército solamente? O sea, esa es la parte que historiográficamente no es, no terminan de explicar los historiadores y la ciencia política en general que se ha dedicado a este tema, pero sí señalan que la decisión política de parte de las Fuerzas Armadas de implementar lo que luego se conoció como el plan sistemático criminal, y que se considera hecho notorio, pero que no se considera hecho notorio a partir de la acordada que todos conocemos de la Cámara Federal de Casación Penal, en ese momento Cámara Nacional de Casación Penal, sino que ya lo definió como hecho notorio la Cámara Federal de la Capital Federal en el juicio contra las ex juntas militares, también llamado comúnmente causa 13. Ese juicio se llama causa 13 porque el registro del tribunal, así estaba registrada la causa contra los integrantes de las tres primeras juntas militares, esto lo sabemos todos, y en esa sentencia la Cámara Federal, entre otras precisiones, afirmó que la estructura represiva que hace el plan era un hecho notorio. Desde ahí viene, no viene desde la acordada de la Cámara Nacional de Casación Penal.